la computadora elige un poema al azar y comienza. Vendrán lluvias suaves y el olor de la tierra, y golondrinas dando vueltas con su sonido resplandeciente, y ranas en los estanques cantando de noche, y ciruelos silvestres de un blanco trémulo. Los petirrojos llevarán su fuego plumoso, silbando sus caprichos en una cerca baja de alambre. Y nadie sabrá de la guerra, ni uno le importará por fin cuando esté hecho. A nadie le importaría, ni pájaro ni árbol, si la humanidad pereciera por completo. Poco después de terminar el poema, la casa comienza a morir. Un incendio estalla y comienza a apoderarse de la casa a pesar de sus mejores esfuerzos para contener el fuego. Cuando la casa se derrumbó sobre sí misma, los escombros aún lograban hablar. Hoy es 5 de agosto de 2026, hoy es 5 de agosto de 2026, hoy es 5 de agosto de 2026. La gente se ha ido. Hoy es 5 de agosto La de casa 2026. casi se ha ido. Hoy es 5 de Sin agosto embargo, de 2026. la automatización Hoy es 5 continúa de agosto alguna de manera. 2026. Esto es de Toque Jerusalén Semanal, número 28. Gloria a la humanidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento que vengas nuevamente a ese espacio que llamo de Tokio a Jerusalén Semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. El día de hoy platicaremos de un anime que había sido muy esperado, de hecho, doblemente esperado, porque sus fans no solamente querían que la obra fuera adaptada al anime, sino que por una crisis que vivieron algunos de los estudios de animación de China, había sido cortada su transmisión. Estoy hablando de Nier Automata, que regresó el sábado pasado con mucha fuerza, con un episodio 4 bastante intenso, donde no solamente vimos la complejidad de la historia, sino también de algunos de los personajes. De hecho, el que para mí es el personaje más carismático de la obra, este 9S, mostró un lado oscuro bastante tenebroso y un poco hipócrita, si me lo permites decirlo. Pero bueno, demos 2 pasos hacia atrás y platiquemos de qué trata Nier Automata. Nier Automata nos presenta un futuro en el que la raza humana estuvo a punto de extinguirse por causa de una invasión alienígena, donde ellos, los extraterrestres, mandaron una serie de robots que conquistaron prácticamente toda la Tierra. Ante la posibilidad de su extinción, la raza humana decide evacuar la Tierra y llegar a la Luna, donde pues ellos buscarán la forma de crear algo para destruir a los robots y a los extraterrestres. Ahora que lo pienso, es muy parecido al planteo también de Eureka 7. Bueno, pasaron 100 años de estos acontecimientos cuando la raza humana presenta su contraofensiva, que es una serie de androides con la capacidad de hacerle frente a las máquinas creadas por los aliens. Mandan en cuadrillas mandan en equipos a estos androides con el fin de ir ganando poco a poco terreno y eventualmente recuperar su tierra. Esto es el planteamiento inicial de esta historia, y en el primer episodio se nos presentan los protagonistas que integran pues el anime que estamos viendo. Por una parte, Tubi, que también da el nombre al episodio número 1, que es una chica fría e indiferente, aunque realmente no esperamos demasiado de un androide, ¿cierto? Y por otra parte, 9S, del cual ya hablé, que es un chico carismático, abierto, muy propio, de hecho para mí un caballero con Tubi, y ambos, aunque tienen la misma misión de destruir a los robots, tienen capacidades distintas. Tubi está especializada en el ataque, en el combate, y 9S está especializado en la observación, en la parte táctica y también en el hackeo. Me interesó mucho este aspecto de que tanto las máquinas como los androides pueden ser hackeados. Se me hizo una cosa bella, ¿no? En ese primer episodio vemos un enfrentamiento con una máquina inmensa, de hecho muy como desgastada. Parece que simplemente tomaron los elementos de la Tierra, los integraron y crearon un robot gigantesco. Este robot se llama Goliath y contra él van. El primer episodio es cine. Resulta que, a pesar de los esfuerzos de ambos androides, el enemigo era demasiado poderoso y de hecho no venía solo, venían muchos más. En un último esfuerzo desesperado por para cumplir la misión, más bien dicho, deciden sacarse unos cubos negros y hacer una petición a la central, a ese organismo que les comanda, para ejecutar un tipo de autodestrucción
y acabar con los objetivos. Esto es un sacrificio para lograr su cometido, ¿no? Y hay una explosión, y se intuye que a través de esa explosión lograron acabar con esos robots gigantes. Corte A, eso también pasa en el videojuego y parece que es idéntico. Corte A, se encuentra 2B en una estación espacial, completamente sana y salva, y camina hacia donde está otro chico que es Night S, el cual también está ileso. Se nos explica que ambos robots tienen su memoria alojada en la estación espacial y que de hecho Night S aprovechó la última oportunidad que tuvo para enviar los recuerdos de 2B. Sin embargo, Night S no envió sus propios recuerdos, no había suficiente tiempo. De hecho, se me hizo muy triste este aspecto, y creo que también lo sentí en la forma en que reacciona 2B. Y ya no tengo tan fresco si pasa en el videojuego y en el anime también, que 2B aprieta su puño al saber que su compañero no recuerda nada de lo que pasó. Creo que fue muy significativo el momento. O sea, aquí hay algo extraño. Por una parte, ellos sabían que había forma de recuperarse. Estaba su memoria en la central. Pero el momento fue dramático, no solamente para la audiencia, sino creo que también para ellos. Entonces, ¿será algo como Gantz, donde realmente todos los protagonistas están muertos y solamente hay fotocopias de su personalidad en otra parte, pero genuinamente mueren? Me parece que podría ser algo así. Por cierto, que en esta última escena donde mueren, donde hay un sacrificio de Night S respecto a su compañera, realmente muestran algo más de lo que estaba aparentemente sintiendo 2B. Es decir, ella se mostraba fría, áspera, pero en ese momento parecían humanos, genuinamente humanos. Y parecía que ese momento realmente era una despedida para siempre. Quizás después se nos explique si es que son fotocopias de los originales 2B y Night S, o son ellos realmente, si solamente se actualizan sus memorias o qué pasa. Pero sea como sea, ellos sienten realmente la gravedad de una muerte. Y es que creo que aquí nos quiere hacer la diferencia muy clara de lo que es un robot y un androide. Me falta más lore de Nier, pero por lo que aprendí en Dragon Ball, un robot es alguien completamente inorgánico, cerebro electrónico, piezas robóticas, metal todo el tiempo. Y un androide, entendido en Dragon Ball, es una persona que ha sido modificada con aspectos de humano. Y un androide es un humano que ha sido modificado con piezas robóticas y quizás manipulación genética. Creo que podría ser este el caso, no creo que sea de esa forma. Creo más bien que es quizás una manipulación genética para crear un nuevo ser no basado directamente en humano, que tiene ciertas necesidades biológicas. De hecho, se nos muestra un poco que ellos necesitan agua, solamente agua, muy Nameku el asunto, para subsistir. Y creo que están como en un punto intermedio, aunque ellos no lo ven así. De hecho, Night es muy tajante en creer que hay una división grande, una brecha enorme entre los robots creados por los extraterrestres y él mismo. Hablando de robots, Isaac Asimov es un escritor bastante prolífico en este aspecto, que abre toda una gama de nuevos escritores en el aspecto de ciencia ficción y que establece sus 3 reglas de la robótica. No son reglas para crear robots, sino son reglas como un tipo de constitución que todos los robots en los relatos ficticios, pero también en una realidad hipotética, deberían tener en su interior. 1. No dañar a los seres humanos. 2. Preservar su existencia. Y 3. Cumplir la segunda norma en cuanto no quiebre la primera ley. Son las 3 reglas que siguen todos los robots en las historias de Asimov, que me gustan mucho porque plantean qué ocurre cuando esas reglas, que parecen muy sencillas y claras, encuentran obstáculos para llevarse a cabo. ¿Qué pasa cuando un robot, por ejemplo, es incapaz de cumplir la primera ley o no entiende la gravedad de cumplir la segunda, en un hecho que colateralmente pueda dañar a un humano en varias, como un efecto mariposa, ¿no? Y este legado de Asimov lo retoman cientos de escritores y cientos de historias. Es un legado, por ejemplo, que está presente en Ebe no Hika,
que está presente también de alguna forma aquí, porque aunque quizás no se mencionen las 3 leyes de Asimov, Tubi y Nai-Es tienen muy clara su misión, de proteger y defender a la humanidad. Al término del primer episodio, cuando se sabe que Nai-Es no tiene ningún recuerdo de lo que pasó, no pueden compartir ese momento angustioso de haber perdido la vida, Nai-Es cierra la conversación con un gloria a la humanidad, y le responde de la misma forma a Tubi. Este valor lo tienen arraigado estos androides. Gloria a la humanidad. Su intención, su razón de existencia es preservar a la humanidad. Y creo que en ese aspecto los androides y los robots no son demasiado diferentes el uno del otro, por lo menos en lo que se nos ha mostrado. Ambos tienen como finalidad salvaguardar la integridad de sus creadores. Ambos están dándolo todo por hacerlo, sus vidas enteras. Entonces no me parecen en esencia tan diferentes unos de los otros. En el primer episodio solamente los androides muestran evidencias de tener autopercepción, autoconocimiento, quizás algo parecido a un alma. Los robots no lo parecen, pero qué curioso que da lo mismo si lo piensas de una forma muy fría, ¿no? Ambos tienen una misión que cumplir y lo hacen con toda su vida de recursos. No pueden escapar de su programación. De hecho, por eso es que proponen el escenario donde ambos se inmolen para matar a estos robots, ¿no? Para acabar con ellos, porque está dentro de su programación. Ahora, veo también en ello no una programación demasiado automatizada. Veo que también lo deciden hacer, pero parece que hay una pequeña semilla en ellos que les impulsa a obrar de esta forma. Sin embargo, es también muy cierto que en el obedecer esta regla de proteger a la humanidad y llevar gloria a sus dueños, se toman ciertas libertades esos androides. Ellos ven el uno por el otro. Ellos tienen esa sensibilidad de reconocer al otro como un prójimo y darse y entregarse por ellos. Primero Nai-Es por Tubi y después a la inversa. Entonces creo que tiene ciertas razones Nai-Es para decir esos robots solamente imitan o quieren parecer humanos, y nosotros y los humanos sí tenemos emociones, sí tenemos alma. Tiene un punto, pero también me parece en este episodio número 4, cuando aparece la posibilidad de que un robot tenga sentimientos, parece que aquí aplica otro criterio. No puede ser que los robots tengan sentimientos. Ellos son el enemigo, por tanto deben morir, por tanto no merecen misericordia. Para mi gente, humanos y androides, daré todo y sobre todo por Tubi. Pero ellos no tienen alma. Robot es una palabra que viene del checo robota, que significa esclavo. Y me parece que en la lectura de Asimov hay también subliminalmente o muy intencionalmente el hablar de los que no son personas, de los que son esclavos a los ojos de su sociedad de su tiempo. Y me parece que esta misma reflexión de que es un robot, de que es un esclavo, podríamos trasladarla a Nier Automata. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal. Regresamos. En la primera película de Shrek aparece el gran villano llamado Lord Farquaad, que dice una frase icónica que marca toda la saga. Adiós. Oh, eso es tan dulce. No tienes que desperdiciar tus buenos modales con el ogro. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y creo que es un sentimiento que la humanidad ha replicado una y otra vez. O sea, ya sean los negros, las mujeres, los extranjeros, siempre hemos hecho lo posible por demostrar que ellos no son como nosotros. Los otros son algo que no tiene sentimientos, que no tiene voluntad. Inclusive han llegado muchas personas al extremo de decir ellos no tienen alma. Esta era la excusa por la cual los ingleses capturaban, secuestraban y vendían a los negros en África y otras partes del mundo. Es la razón por la cual, curiosamente, aquí en México no hicieron ese tipo de esclavitud con los nativos,
porque para ellos nosotros sí teníamos alma, o sea, no éramos tan negros a su forma de pensar, y por eso trajeron a estos personajes a esta región para a ellos sí usarlos como esclavos. Esto se ha repetido, no es necesario ni siquiera que haya diferencias sustanciales en el rostro, en la apariencia. Hay de hecho una parábola en la Biblia que habla de el buen samaritano y una historia sobre la samaritana junto al pozo, donde se nos muestra el prejuicio racial que tienen los judíos respecto a los samaritanos. En esencia, ellos son también judíos. Sí, se mezclaron con otras regiones, pero tampoco es que estuvieran tan alejadas de allí. Tampoco es que los rasgos faciales fuesen tan diferentes entre ambos, ¿no? Pero eso bastaba para decir, ustedes son los otros y nosotros somos los buenos, los efectivos, ¿no? Por eso Jesús tiene que demostrar a través de la parábola del samaritano que no es un asunto racial lo que te va a hacer una buena persona, sino el ser una buena persona, el ayudar al prójimo. Se ha repetido en la historia de la humanidad una y otra vez. Para nosotros latinos, en un aspecto muy racista, podemos pensar que chinos y japoneses se ven iguales y no tenían ningún problema. Realmente son muy distintos físicamente, tan distintos de hecho, pero las distinciones que entre ellos veían los llevó a tener conflictos durante mucho tiempo, guerras. Y hasta la fecha creo que los japoneses, por ejemplo, discriminan mucho a los extranjeros. Y no voy a parar de decir ejemplos. Nosotros como mexicanos hacemos también mucha discriminación respecto a los pueblos vecinos del sur. Y de alguna forma discriminación positiva con los del norte, ¿no? Creyendo que ellos son mejores por su tono de piel o por su acento, su lenguaje. No podría parar de dar ejemplos de este asunto, pero creo que el extremo se cruza cuando tú racionalizas que de la persona que estás hablando no es un ser humano. Y como no es un ser humano, puedo disponer de él a mi antojo. Pensemos en los narcos que podrían oponerse a otro grupo también de delincuentes o a una ciudad. No es que haya diferencias en la raza. La única diferencia respecto a las personas que sí cuidan, hemos hablado un poco de respecto en el episodio de de Twice, de la muerte de Twice. La diferencia entre el pueblito al que cuidan, al padrecito que respetan y donan grandes cantidades de dinero, y el pueblo vecino donde hay enemigos, es que a unos los consideran familia y a otros no. Como ustedes están dentro de mi círculo, son mi gente, yo daría mi vida por beneficiarlos. Yo protegería su integridad a cualquier costo. Pero ellos que están fuera de mi círculo son ajenos a mí. Por lo tanto, no son humanos. Por lo tanto, merecen cualquier tipo de desprecio. Y si sus muertes me ayudan a protegerlos a ustedes, que sí quiero, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer a la vida? Ellos aparte de por sí no son humanos. Hay cierta lectura que se toma de Asimov, que él estaba proyectando una situación racista, tomando este concepto checo de robots y aplicándolo no directamente a esclavos, sino a seres metálicos, artificiales, que los humanos podían usar a su conveniencia. Y parece que sí escondía ciertas tendencias, pero realmente está allí, en todas las personas. Creemos en historias de ciencia ficción o no. La mentalidad de Knight es de decir, ellos no pueden tener sentimientos, no pueden tener emociones por sus semejantes. Viene derivado de que ellos son el enemigo a vencer. Por lo tanto, la única forma de lograr conceptualizarlo como enemigo es destruir. Y aquí quisiera usar la palabra humanidad, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque estamos hablando de un androide discriminando a un robot. Ellos no pueden tener alma, ellos no pueden tener emociones. Aquí ocurre, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quería narrar un poco de la escena porque es grandiosa cuando Night y 2B están luchando contra Simon, que es un robot
como feminizado, que está buscando la belleza para gustarle a otro robot. Esto ya lo vi en la parte del videojuego, llamado Jean Paul. Después de derrotar a este robot inmenso, se acercan dos pequeños robots que veían las representaciones hechas por ella. Había una suerte de teatro ahí. Era un robot pequeñito y un robot más grande. Entonces tiran unas rosas sorprendidos por lo que acaban de ver. Parece que esta mujer, este robot, Simon, era muy apreciado en la sociedad de robots. Entonces, ante la amenaza que representaban los androides, el robot más grande se interpone y les dice: por favor, dejen a mi hija. Y se te hace el corazón chiquito. O sea, ya en el capítulo 2 se nos presentó la posibilidad de que los robots tuviesen sentimientos. De una forma muy gráfica, los robots con ojos rojos eran los enemigos, los que eran agresivos con los androides y seres humanos, y los de ojos amarillos, no. Esta historia de Robotcito con el narciso es bellísima y triste a la vez, pero culmina en este punto donde 2B se le presenta la posibilidad de que esos robots tengan sentimientos, y dice: no es posible, y los mata a ambos robots, ¿no? Y es muy duro porque tú eras mi gallo, tú eras tranquilo, tú eras lindo, ¿por qué te comportas así? Pero él tiene muy clara, desde su perspectiva, que ellos son el enemigo, por tanto no tienen sentimientos ni alma. Duro, ¿no? Duro porque ellos son androides, también son creaciones de otro ser. Uno esperaría que hubiese cierta empatía, porque en ambos casos ellos no eligieron el ser tomados como herramientas para una guerra. De hecho, los androides son muy conscientes de que no quieren vivir así. Por lo menos lo es 2B. 2B en el videojuego tiene un pequeño discurso en el inicio, sobre el libre albedrío, sobre Dios, sobre un deseo que tiene de que si algún día se encuentra con Dios, quisiera destruirlo, quisiera matar. Lo cual me pareció hasta contradictorio, porque al principio parecía que su discurso sus impresiones ante la realidad de una vida cíclica, donde todo es lo mismo siempre. De ahí está este bello cuestionamiento de qué hacer cuando la vida es de esta forma. Sin embargo, después también vemos los porqués, y es que, por lo menos en esta misión, en la primera misión, 2B es consciente de que ella tiene recuerdos que su compañero no tiene, y le duele vivir en este ciclo continuo. No sé cuántas guerras y cuántas batallas han tenido ellos dos. Me parece que quizás 2B tenía recuerdos de Night S y a la inversa, no previos a la muerte que se nos mostró. Pero ella y probablemente él estén frustrados porque están siendo empleados constantemente. No son tan diferentes de los robots si lo piensan, y quisieran acabar con ese ciclo. ¿Por qué están batallando? ¿Por qué pelean? Creo que es la pregunta que pudieran hacerse. Para finalizar este segundo segmento, quisiera poner sobre la mesa la forma en que se ve esta idea de alma del lado de los extraterrestres y del lado de los autómatas y humanos. Por una parte, en el episodio número 2, el robot que encuentra un narciso y lo tiene por tesoro. De hecho, es muy abstracto el asunto, porque encuentra un separador con la imagen de un narciso, de una flor. Muy abstracto el asunto. Y encuentra la flor. Es fascinante. Encuentra algo abstracto en una imagen y se le materializa. Y hay ahí una explosión de experiencia. Me acuerdo, he hablado mucho de Boku no Hero Academia. Es muy diferente el pequeño Hawks que está viendo el monitor de la televisión, está viendo a Endeavor haciendo actos heroicos, y es muy diferente cuando conoce a Endeavor, cuando sabe que él logró encarcelar a su padre que le maltrataba y cambió completamente su vida y le tiene por alguien real. Esta impresión, si es grande en un niño, en un robot le logró cambiar todo, le dio autoconciencia, le dio una motivación por la cual existir,
además de cumplir con su programación. Y esto lo contagia a otros robots. Cuando ocurre, el primer momento en que ocurre esto, que es un campo de batalla donde ve la flor, donde él es el único sobreviviente, hay una pequeña pantalla en su interior que le indica que tiene una avería, este aspecto de autoconciencia, y no recuerdo cómo lo menciona en este momento, pero esto es algo que va en contra de su funcionamiento. Es algo no deseado, es un defecto de él. Qué curioso que los extraterrestres hayan dejado un margen para que pudiera pasar su programación a ese lugar. O sea, como una posibilidad, y que existiera esta posibilidad de un indicador físico que es el marcador de amarillo o verde en lugar de rojo. Pero seguía siendo un indicador de una avería. Ellos me parece que no la programan al propósito, pero parece que es una consecuencia lógica de un robot sofisticado. Parece que dentro del lore de Nier Automata es una consecuencia del alto nivel de sofisticación. En contraste con lo que hicieron los seres humanos. Los seres humanos, aunque no se nos muestra que en un inicio hayan tenido o no la intención de crear seres autoconscientes, parece que este aspecto es propio de los modelos más recientes de autómatas, ¿no? De androides. Parece que para ellos es algo deseable. Y de hecho, es tan deseable que lo ha interiorizado Night-S, poniendo una clara división entre lo que es un alma y lo que no es un alma. O más bien, quién puede tener un alma y quién no puede tener. Los androides, como herederos del legado de los humanos, como sus protectores, tienen solamente ellos el privilegio de tener una alma, una autoconciencia, sentimientos. Los robots no tienen derecho a hacerlo. Ellos no merecen tener un alma. Ellos están fingiendo. Ellos están imitando al ser humano. Y quizás desde su punto de vista lo hacen para ganar una ventaja, para querer con eso conmover a los androides y humanos y tomar esa pequeña ventaja para destruirles. Quizás estoy elaborando muchos pensamientos a partir de una base, quizás no se sigan, pero creo que es mi teoría personal. Creo que lo que detesta Night-S es que ellos quieran hacerle sentir compasión. Él valora mucho su autonomía, más bien su autopercepción. Él valora mucho a Tubi. Él es muy franco respecto a ello. Pero, ¿cuál es el punto o cuál es el camino para ser una persona libre, genuina, explícita en lo que quieres y amas y no permitírselo a los demás? ¿Por qué tú sí puedes tener un alma y por qué ellos no pueden tener un alma? Como siempre lo hago, me gustaría trasladar eso a nuestra realidad. Piensa en tu enemigo, en la persona que más te detesta o que más odias tú. Él también tiene sueños, también tiene ilusiones, también. Su vida no está completamente basada en el odio a tu persona. Él también merece ser una persona feliz, independientemente del conflicto que haya iniciado. Esto debería ser dicho a gran escala para evitar conflictos como los que hemos descrito en guerras, en discriminación, en maltratos, en problemas laborales, etc. Pero es igual de valioso si lo sabemos tú y yo. Si podemos recordar, a pesar de todo el daño que hemos recibido y dado, que la otra persona también tiene alma, también merece ser. Esto es de Toque Inusual Semanal. Regresamos. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Una de las historias más emblemáticas de Friedrich Nietzsche y que se ha hecho mucho más popular que el resto de sus obras es aquel relato de un loco que está preguntando por Dios y que llega a una conclusión terrible. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado.
Después de una breve pausa, se corrige a sí mismo, diciendo: creo que me he adelantado demasiado. Aún no, pero pronto pasará. Pese a la primera impresión, a la primera lectura y a las publicaciones en redes sociales, este no es un discurso antirreligioso per se. Es más bien el reconocimiento de que vivimos una sociedad en la que pareciera que no creemos en la existencia de Dios, en que no obedecemos sus valores. Una era post-cristiana o post-religiosa, en donde lo único que nos queda no es un, oh sí, lo logramos vencer estos miedos y mitos, ¿no? Vámonos al ángel a festejar, no. Para Nietzsche es una situación dramática, porque sin el fundamento que existía en la religión, el ser humano vive en la desesperanza absoluta. Y es el momento de hablar con spoilers de Nier Automata. En la primera escena, como hemos dicho, Tubi se plantea el hecho de que quizás si alguna vez podrían conocer a Dios y matarlo, y quizás eso logre que acaben con este ciclo infinito de muerte y vida al cual están anclados los androides. Y de alguna forma su deseo se hace realidad en dos momentos. Se descubre, estoy hablando del videojuego, y ojito aquí, que eso va a traer mucho spoiler si no lo has visto. Si ya has visto el videojuego, bueno, continúa conmigo y platiquemos al respecto. Y vamos a ver también cómo va a ser esto animado, cómo va a ser presentado en el anime, ¿no? En dos situaciones, como he dicho, se nos muestra la muerte de Dios en esta obra. Primero, se descubre más adelante que los extraterrestres que mandaron estos robots fueron masacrados por los mismos robots. Los robots han perdido a sus dioses, el significado de su existencia. Su misión era destruir a los humanos y a los androides para que el mundo fuese de los extraterrestres, y acabaron destruyendo su propósito y destruyendo a su Dios. Ellos, llegando a un nivel de autoconciencia, conocieron las consecuencias, en el relato de Nietzsche, de lo que habían hecho. Por tanto, ellos vivían en un infinito en donde no encontraban ningún propósito para su existencia, y aunque seguían destruyendo a los androides e impidiendo que los humanos recuperasen la Tierra, lo hacían sabiendo que no tenía sentido. Hay muchas versiones de este sinsentido dentro de Nier Automata. Hay personas que simplemente, robots o personas que simplemente repiten una y otra vez ciertas conductas. Hay un jefe llamado Immanuel, que referencia a Immanuel Kant, que su lore es duro, ¿no? El rey anterior de una tribu de robots muere, y en su afán de buscar algún propósito, el resto de los robots reconstruyen a Rey en un pequeño bebé, con la ilusión de que cuando crezca este bebé Rey va a poder llevarles a un camino pues de propósito. Pero bueno, los robots no se desarrollan de esa forma. Entonces han pasado 200 años desde que nació, entre comillas, Immanuel, y ellos siguen esperanzados, siguen pensando en que algún día él crecerá y les va a liberar. Vemos muchos ciclos de este tipo, de robots intentando algo para tener significado, aunque ellos saben en el interior, quizás a diferencia de los humanos, según esta obra, que no hay sentido en ello. Es muy real este asunto. Si fuesen humanos podríamos como escapar de la reflexión, pero es tan real que ellos perdieron a su Dios, a los aliens, que todo se vuelve completamente genuino. La desesperanza y el caos que viven estos robots, sus intentos fallidos por encontrar algún tipo de orden, ¿no? Pero en ellos es claro que no existe tal orden, completamente claro y nítido. Tendrían que inventarse ellos un propósito de vida, pero siempre va a llegar en su conciencia la semilla de la duda, de que no importa qué sabor le ponga a mi vida, qué flor siga, qué meta me ponga, es un sinsentido. Algunos robots llegan a la locura, algunos robots se suicidan, algunos robots se funden en un robot más grande para evadir todo ese dolor. Y esa es la realidad en la que viven estos seres. Pero la realidad de los androides no es diferente. Alto spoiler aquí. Lo mismo. Para el momento en que Tubi y Nayez están luchando, que se nos muestra en el videojuego, el ser humano se ha extinguido. No existe más. La organización que los conduce
sabe este hecho, pero ha preferido callar porque sabe que si se expande, podrían tener también algunas crisis como las que tienen los robots, tener desesperanza, sufrir intensamente. Entonces ha preferido callar, mantener el secreto y venderles la idea de que siguen luchando por la humanidad. Episodio número 3, me parece, hay un cohete espacial que lleva recursos de la Tierra hacia la Luna y se les vende la idea a los androides de que es la forma en que llevan recursos a los seres humanos que habitan allá para que sobrevivan, ¿no? Porque no hay recursos allá, obviamente, no hay atmósfera, no hay agua, no hay montañas con capacidades de extraer minerales, etcétera, ¿no? De traer vegetación. Por eso llevamos esos recursos al espacio, lo cual es una mentira. Esto lo descubren mucho más adelante los protagonistas y cada uno toma decisiones respecto a ello. Como he dicho, el autor nos ha puesto en escenarios, vamos a ponerlo así, como si fuesen areneros de juego, donde los niños pueden jugar cómodamente con cubos, con ramitas, haciendo castillos de arena. Es un lugar seguro donde puedes experimentar como si fuera un modelo, un poquito como lo que tenía Dulce Princesa de la Hora de Aventura, haciendo criaturas pequeñitas que podía analizar y observar. Un poco también con lo que pasa en SAO Alicization, donde se crean simulaciones del ser humano en sociedades para poder, a partir de la observación de las consecuencias de los actos de esos seres pequeñitos, de las floodlights, poder encontrar respuestas hacia el mundo real. Un poco también como, me estoy debrayando con esos ejemplos. Doki Doki Literature Club, el lore se extiende, hay creepypastas y teorías muy fundamentadas que nos muestran que es una simulación para poder saber si está el ser humano en una simulación. Todo el asunto de de Mónica y las chicas, muchos ejemplos de esto. El autor ha hecho algo similar a todos los ejemplos que he dado y nos pregunta qué pasaría si la situación de los robots, de los androides, fuese la nuestra. ¿Qué tal si matamos a Dios? Es el mismo cuestionamiento que hizo Nietzsche. Según Nietzsche, vivimos en ese momento de la historia. Dios ha muerto y lo hemos matado. Según él, lo que vemos a nuestro alrededor es consecuencia de una sociedad que ya no cree en Dios. Inclusive los cristianos, inclusive los religiosos, viven como si no existiera Dios. También es predicho este asunto por el libro de los Salmos, por David. Dice, no es David, es su hijo Salomón. Dice, es el texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el podcast donde hablé de los isekais, reflexiono sobre ese pasaje, que no quiere decir que una persona atea lo sea por lo que dice, sino por lo que hay dentro de él, por su corazón que se revela en actitudes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, no es necesario decir que no creo en Dios para vivir como si no existiera Dios. Para Nietzsche la pregunta es irrelevante, si existe o no existe Dios. La cuestión es que vive sociedad como si no existiera Dios. Y esas son tus consecuencias. No hay vínculos, todo es un descontrol, no hay propósito ni sentido. Nuestros representantes, los influencers, solamente nos venden banalidad. En términos de el libro de Aldous Huxley, Mundo Feliz, estamos inmersos en drogas, en un mundo que nos droga, que nos anestesia, que nos vende placer con sabor a fresa, y nosotros lo consumimos con alegría, sin ningún sentido de lo que tenemos como propósito, sin ninguna esperanza de que lo que hacemos en esta tierra tenga una repercusión. Esa es la sociedad que predecía Nietzsche. El loco decía, quizás me he adelantado a los hechos, pero pronto llegará el momento en que nos enteremos que hemos matado a Dios. Esa es la época en que vivimos. Lo sabemos todos. Hace poco hubo un evento de TikTok, aquí creo que en México, en otras partes. Los influencers que tienen miles, millones de vistas, realmente en la vida real nadie los conoce y tienen una influencia más allá. Muchos de ellos, algunos de ellos quizás sí, pero el grueso de nuestros influencers, de las personas más influyentes en la siguiente generación, en la generación Z, no tienen una perspectiva ni sentido en sus vidas, en un sentido último, o por lo menos si lo tienen no lo reflejan. En el libro de Aldous Huxley, alto spoiler, hay un personaje
que finge ser un revolucionario y que ha leído todo el asunto, toda la literatura respecto a revolución, respecto al hombre libre, y no le importa. Solamente finge para crear grupos insurgentes en los cuales pueda canalizar a los individuos que sienten rechazo al status quo para después destruirlos. Usa incluso el discurso de libertad para poner en cautiverio a la gente de esa historia. Y estoy confundiendo ahora que lo pienso. Ese personaje no es de Mundo Feliz de Aldous Huxley, es de 1984, si no me recuerdo. Sí, de George Orwell. Tengo ahorita la mente así como revuelta. Y es duro plantearse estas dudas. ¿Qué si las personas que me han vendido esas historias de autocomplacencia, de autoplacer, en todas sus gamas, en entretenimiento, en política, en deportes, qué tal si me están dando un helado sabor a fresa para que no me enfrente a una realidad muy oscura y dura, que quizás no haya propósito en mi vida? Es duro. Incluso es duro pensar, ¿qué tal si las personas que me venden libertad, qué tal si el tipo que me está hablando en este momento solamente ha aprendido un discurso? ¿Qué tal si no existe? Otro gran existencialista, además de Nietzsche, fue Søren Kierkegaard, un hombre polémico, muy interesante, demasiado cautivador en su época, crítico de la iglesia, de la institución establecida en Holanda, si no me recuerdo, que criticaba fuertemente los excesos de la clase acomodada de los burgueses, que eran en gran medida cristianos, y curiosamente también era cristiano. Él plantea, dentro de su marco existencialista, el concepto de salto de fe. Sí, parece no haber sentido. Probablemente ni siquiera lo haya. Pero ¿qué tal si dejas de ver a las demás personas lo que te venden, lo que te dan, lo que te ofrecen, los paquetes de cajita feliz? Tenga su paquete y sea feliz para siempre. ¿Qué tal si te avientas? Si tienes fe en algo. ¿Qué tal si das ese salto de fe y crees en lo que tu conciencia y mente está planteando en este momento? Y no hablo de un suicidio. Hablo de la nueva vida. Un salto en el que dejas de confiar en lo que está instituido y crees realmente. Ese, de hecho, es la resolución en Nier Automata para el jugador. En el último final se plantea un dilema. ¿Quieres tener esperanza o quieres dejarlo todo? Se te plantea una y otra vez con el fin de que desistas. Nuevamente se te dice casi cuando llegas al final, no voy a spoiler esa parte, pero se te plantean escenarios de podría pasar lo mismo que siempre pasa. Podrías llegar al mismo punto, pero hay una posibilidad también, una entre 1,000,000, en plan Doctor Strange, una en donde esa esperanza sea real. Hay un salto de fe, que de hecho, en el lenguaje de Søren Kierkegaard, es el conocer al Creador, conocer a Dios. Kierkegaard, además de ser un excelente existencialista, ser un gran crítico de la iglesia, conocía a su Dios y decía: Él es mi salto de fe. En Él quiero confiar, en Él quiero depositar todo, no según lo que me han dicho la institución, no según lo que yo veo que replican los burgueses. Es mi decisión, es mi salto de fe, y voy a hacerlo, voy a dedicar toda mi vida en ello. No hay prueba sustancial, no hay prueba que te pueda dar un 100% de seguridad que lo que te digo es verdad. Y ese es el punto. ¿Lo arriesgas todo o te quedas donde estás? Me gustaría, para finalizar, hacer una oración por ti. Yo tengo mi convicción también en que existe un Dios al cual he entregado toda mi vida y corazón, que no me promete helado de fresa y que todo va a ser color de rosa y hermoso, que no me vende una historia donde soy irresponsable de mis actos, sino que me hace responsable de mí mismo, y que sobre todo, no en un futuro lejano, me plantea felicidad en mi presente.
autoconciencia, respeto a los demás, valorar a mi prójimo como mi igual. Eso es lo que me plantea mi Dios, un Dios sumamente realista, que me invita a hacerme cargo de lo que he hecho mal y bueno, que me invita a ser responsable. Y me gustaría que lo conocieses tú también. Suena raro, pero voy a orar por ti. Padre eterno, tú nos vendes una historia bonita. Señor, los que te siguieron fueron entregados a leones en el circo romano. Dice Hebreos 11 que fueron aserrados, y aunque unos vivieron cosas hermosas, todos murieron, incluyendo Lázaro, el cual se dice que resucitó. Tú eres claro y franco diciendo que aquel que te siga tenía que tomar su cruz y seguirte, padecer. De hecho, tú prometiste que los que te siguieran iban a sufrir lo que tú sufriste. Y yo te pido, Señor, que a pesar del panorama duro y real que tú nos muestras, hagas saber a la persona que me está escuchando que ese salto de fe tiene que ser tomado. Puede quedarse en su asiento como está, en su vida como está, o dar ese paso y ver por qué esos mártires creían con tanta convicción lo que tú les dijiste. ¿Por qué sentían la necesidad de buscar de ti, Señor, de ser amables, de no devolver mal por mal, no basados en una recompensa futura solamente, sino una recompensa presente, que es tu presencia? Señor, ¿por qué esos hombres cambiaron la tierra? ¿Por qué se divide la historia entre antes y después de Cristo? ¿Por qué un puñado de pescadores sin ningún tipo de preparación difundieron el Evangelio? No fueron las espadas, porque eso llegó 1000 años después. No fueron las guerras, porque tú estableciste tu reino con paz, con tranquilidad. Dales ese ejemplo y esa incertidumbre, que teman y tiemblen las personas que escuchan, como dice el libro de Soren, a la posibilidad de que lo que están viviendo es falso y lo que tú planteas es verdadero. Señor, gracias, porque esos escenarios, estas historias, Matrix, Nier Automata, incluso Doki Doki, nos plantean escenarios que nos hacen saltar el asiento y preguntarnos por las noches, ¿será que estoy viviendo en falsedad? Gracias, porque tú eres el primero en plantearlo. El libro de Eclesiastés muestra lo falso que es este mundo, la vanidad, en hebreo, humo, hebel, vano, que se desvanece. Pero hay algo verdadero que eres tú, y te pido, Señor, que la persona que me está escuchando y viendo pueda dar ese salto de fe. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme y verme. Tema duro, ¿sí o no? Tema fuerte. Pero creo que prefiero que lo empieces a paladear ahora y no que te llegue de golpe por una experiencia dura de la vida o quizás un anime que te deje en blanco. Te he propuesto un escenario. Tú decides si saltar hacia allá o quedarte donde estás. Si criticarlo o experimentarlo. Wittgenstein también hablaba de ello. La única forma de conocer cómo es verdaderamente una lengua, una cultura, es experimentar. La única forma en que puedas realmente criticar lo que he dicho es dar ese salto de fe, no a la comodidad. Te van a criticar, te van a decir de cosas, o puedes quedarte en tu comodidad. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme y verme nuevamente. Por favor, déjame tus comentarios, compárteme, dame like y suscríbete. Y toma una decisión, que es lo más importante. Nos estamos viendo pronto. Primero Dios, cuídate mucho. Mi nombre es Kev, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego. Chao. ¡Wow! No manches. Sí estuvo denso.